utilizando la vascularidad de las extremidades, el dedo en particular, donde al hacer incidir luz con una fuente LED y detectarla, se obtiene una señal conocida como la señal fotopletismográfica. Esta medición ya vamos viendo que es no invasiva, no requiere una punción, no requiere de medio hospitalario y puede dar mucha información. Esta señal entonces va a contener tanta información de todo el tejido del que se conforma el dedo, tanto como de la vascularidad, y ahí es donde podemos saber que nos da información sobre la oxigenación del cuerpo, tanto como los niveles de glucosa en sangre como en el tejido intersticial. Muy bien. Si tienen preguntas, pueden preguntar. Esta técnica de fotopletismografía tiene su fundamento en la pletismografía, que es un método basado en la medición de cambios tanto de presión como de volumen y que se utiliza mucho, de ahí inició su uso en enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Se utiliza para ver la capacidad pulmonar, por ejemplo, tanto de pacientes como de atletas, y en el caso de utilizar una señal óptica, lo conocemos como la fotopletismografía, y aquí entonces los cambios de volumen se interpretan a través de la absorción de la luz por la vascularidad en el cuerpo. Entonces, esta luz va a interaccionar con el flujo sanguíneo y con los glóbulos rojos, que dentro está contenida una proteína conocida como la hemoglobina. En esta hemoglobina, entonces, en estos eritrocitos que viajan en el torrente, está contenida la hemoglobina, que en el ciclo respiratorio se le va a pegar el oxígeno y la conocemos entonces en su forma oxigenada. Cuando este oxígeno se libera en los tejidos, entonces esta hemoglobina se convierte en su forma desoxigenada. La hemoglobina oxigenada viaja a través de las arterias y la hemoglobina desoxigenada viaja a través de las venas. Estas dos tienen una respuesta óptica, que aquí ven ustedes graficadas como la extinción de la luz, su coeficiente, función de la longitud de onda. Vean ustedes que la hemoglobina oxigenada está aquí graficada en color rojo y tiene una extinción, una atenuación de la luz que es baja en longitudes de onda cortas y que es más alta en longitudes de onda más largas. Caso contrario, la hemoglobina desoxigenada tiene una extinción de la luz, una atenuación que es más alta en el rango visible, las longitudes de onda más cortas, y esta es más baja en el rango de longitudes largas. Fíjense ustedes, existe algo que se conoce como el punto isobéstico alrededor de los 800 nanómetros, donde ambas hemoglobinas se comportan de la misma forma atenuando la luz, ¿cierto? Aquí estas gráficas convergen, pero tienen un comportamiento por detrás de ese punto isobéstico que es contrario a cómo se comportan por delante de ese punto isobéstico. Es por eso que para la medición de la saturación de oxígeno se utilizan dos longitudes de onda, una por detrás del punto isobéstico y otra localizada por delante del punto isobéstico. Aquí no es complicado pensar que si quiero resolver con dos componentes necesito dos condiciones y al menos establecer dos ecuaciones, ¿cierto? Por eso es que se utilizan dos longitudes de onda y ya vimos entonces que me conviene usarlas de esta forma porque tienen comportamientos distintos. Y estos comportamientos, decíamos, es en términos de absorción de la luz o de extinción de la luz. Entonces se hace una medición utilizando una longitud de onda en el visible y una longitud de onda en el espectro infrarrojo. Bien, ahora, puntualizando sobre la oximetría de pulso, vamos a decir que medir la saturación de oxígeno no es medir la cantidad de oxígeno que hay en la sangre. Dijimos que eso se hacía por una técnica invasiva que es la gasometría. Lo que aquí se va a medir es cómo se da este proceso de intercambio en el oxígeno que viene de la
respiración y que se entrega a los tejidos. Eso es lo que se conoce como saturación de oxígeno, y que este oxígeno es transportado por la hemoglobina en la sangre de una persona. Esta técnica se puede utilizar tanto en transmisión como en reflexión, y vean aquí ustedes un ejemplo de estas dos señales. La que ustedes ven en color azul es un ejemplo de la señal medida en el rango visible en 660 nanómetros, y la que ustedes ven en rojo es la señal en el espectro infrarrojo a 880 nanómetros. En todo caso, la saturación de oxígeno se va a calcular respecto de la cantidad de hemoglobina oxigenada con la hemoglobina total. Esta hemoglobina total comprendida como la suma de la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina desoxigenada. Aquí ven ustedes cómo se hace un cálculo para llegar a esta saturación de oxígeno a partir de mediciones de señales fotopletismográficas. Una forma de hacer esta aplicación es utilizar algunos simuladores de señales para hacer una calibración y establecer una señal característica desde el principio de transducción. Igualmente, tenemos que decir que esta oximetría es una técnica no invasiva que indirectamente mide la saturación de oxígeno, que tiene un nivel normal cuando esa medición es arriba del 90%, y tiene una indicación de hipoxia por debajo del 90%. Quiere decir que está deficitario el cuerpo en términos de transporte de oxígeno en los tejidos. Sabemos que ahora es una variable que se mide de forma regular, tanto en el medio hospitalario como en los hogares, inclusive en el monitoreo personal utilizando estos relojes inteligentes. Estos relojes hacen mediciones no invasivas para ver el estado de bienestar de las personas. No se usan como un referente en medicina o un referente clínico, pero sí me interesa para saber cómo está mi estado de salud. Muy bien. Nosotros desarrollamos, les decía, un oxímetro de pulso que llamamos Oxipuma por tener una vocación institucional aquí, y este hace mediciones de saturación de oxígeno y de frecuencia cardíaca, teniendo resoluciones y precisiones que están dentro de los requerimientos de la Organización Panamericana de la Salud. Este dispositivo fue probado tanto en medio hospitalario como en organismos regulatorios de verificación de dispositivos biomédicos, y aquí ven ustedes algunas de sus ventajas, que son que utiliza una pila recargable de ion litio, a diferencia de la mayoría de los oxímetros comerciales. Esto es para hacerlo amigable con el medio ambiente. Y este dispositivo, les decía, dentro de los requerimientos que tuvo que cumplir es mostrar el nivel de batería, inclusive el índice de perfusión, que ya da cuenta un poco de la calidad de la señal, así como el despliegue de la señal fotopletismográfica. Igualmente incluimos para su aplicación una aplicación, valga la redundancia, móvil, donde se puede hacer el monitoreo, almacenamiento y análisis de datos. Esta señal pletismográfica tiene asociada información sobre otras variables fisiológicas. Aquí les muestro yo algunos resultados tomados el trabajo del estudiante Ricardo Cebada, donde ya, por ejemplo, ustedes pueden ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un parámetro que se utiliza para estudiar disautonomías en las personas. Asimismo, se puede conocer el índice de perfusión, que es una variable que da cuenta del nivel de irrigación sanguínea en el cuerpo. Igualmente se puede establecer información sobre la frecuencia respiratoria en las personas. Esta frecuencia respiratoria altera fuertemente las señales tanto en nivel, forma y frecuencia. Fíjense ustedes que hemos estudiado algunos artefactos por movimiento que son importantes en el desarrollo de estas técnicas no invasivas, y sobre todo en estos dispositivos vestibles, los wearables,
donde aquí pueden ver ustedes la consecuencia de el movimiento. Aquí ven ustedes una señal fotopletismográfica limpia. La imagen en rojo es la señal en el visible y la señal en azul es la señal infrarroja. Entonces ven ustedes aquí su desviación estándar, que es bastante constante, tiene poca variación, y vean ustedes cómo con artefactos de movimiento se va modificando esa variabilidad. Entonces ahora trabajamos en colaboración tanto con Ricardo Cebada como con Gaby Cordero. Son parte de sus trabajos en hacer algoritmos para el filtrado de estas señales. Me voy a apurar porque ya me queda poco tiempo para hablarles entonces de un sensor de glucosa no invasivo que utiliza como medición la espectroscopía óptica. Ya hablábamos como hay técnicas invasivas, mínimamente invasivas, y las técnicas ópticas son una opción no invasiva para la medición de glucosa. Ya decíamos, la sangre viaja en el torrente sanguíneo, además de estar entre los tejidos, en el tejido intersticial. Entonces ya no es raro ahora tratar de entender que a través de una medición utilizando el mismo principio, pudiéramos estimar los niveles de glucosa usando esta técnica de medición que les he mostrado para el caso de la oximetría. Sin embargo, esta señal fotopletismográfica, decíamos, lleva información de muchas variables fisiológicas. Entonces es una señal rica en información. El desafío aquí entonces es sacar información de un solo parámetro fisiológico. Por eso es que aquí se utiliza una longitud de onda distinta de las que se utilizan para hacer la cuantificación de la saturación de oxígeno. Aquí tienen un ejemplo de estas señales fotopletismográficas obtenidas a esta longitud de onda, y cómo no fue posible hacer una relación directa de esta señal con los niveles de glucosa, para lo que entonces usamos una red neuronal artificial. Este es el primer esquema de inteligencia artificial para tratar de cuantificar la glucosa. Esta red tuvo un buen desempeño, un error que es del 21 miligramos por decilitro, que es menor a esa cifra en el 95% de los casos, y que debe de ser del 15 miligramos por decilitro para que sea un glucómetro comercial, y eso lo logramos solo en el 87% de los casos. Estos son resultados tomados del trabajo de Yadira Borrego y de Álvaro, que también trabaja en el laboratorio. Finalmente les voy a mostrar los avances en otro algoritmo de inteligencia artificial que está basado en bosques aleatorios, donde se ha mejorado el desempeño de esta red neuronal, inclusive donde se ha hecho un análisis de aquellas variables que sí son más relevantes para disminuir el número de variables que se utilicen para el entrenamiento de esta red. Estas variables, tengo que decirles que vienen tanto de las características de la señal fotopletismográfico, tanto como de otras variables fisiológicas que estamos tomando en cuenta. El primer modelo de inteligencia artificial tomaba un número muy grande de variables, lo que ya lo hacía lento, y entonces aquí estamos trabajando en una optimización. Vean ustedes cómo un parámetro de la temperatura de las manos, que no es la temperatura corporal, es la temperatura medida en las extremidades, específicamente en el dedo, que es donde se hace la medición, y ya ven ustedes el ejemplo de una imagen térmica donde se da, una imagen térmica para una buena perfusión respecto de una persona con una muy baja perfusión, donde ya se ve comprometida, se va viendo la irrigación. Entonces este es un parámetro que, de acuerdo al entrenamiento de esta red, se está mostrando como relevante más respecto de otras variables fisiológicas. Pues en esto estamos trabajando, y déjenme ahora terminar diciendo simplemente que la fotopletismografía se ha demostrado como una técnica
de utilidad para la medición de varios aspectos fisiológicos de las personas de forma no invasiva. Es una técnica prometedora en la que seguiremos trabajando y que nuestro quehacer del laboratorio ya nos ha dado tema para entonces hacer mediciones en personas con baja perfusión y tratar de dar solución inclusive a la medición cuando hay otras hemoglobinas en formas distintas, conocidas como dishemoglobinas, que no son transportadoras de oxígeno, están presentes. Y por supuesto una mayor inmunidad para movimiento. Entonces continuaremos trabajando para el desarrollo de dispositivos portátiles que tengan un buen desempeño y que sirvan como auxiliar en el monitoreo de la salud de las personas. Muchas gracias por su atención.